con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, esta hora acá en Mesa Central. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Hola Iván, buenos días. Oiga, está agarrado de las mechas con el Partido Comunista. ¿Cómo es? Dice el Partido Comunista que usted pone en duda las credenciales democráticas del PC. O sea, no las pongo solo yo en duda, me da la impresión que ayer un columnista destacado en el diario Mercurio, Carlos Peña, ayer el presidente de la Democracia Cristiana, hay una carta de Gonzalo Blumel. O sea, yo creo que para todos ha sido una sorpresa que esto no sea un tema solo, Iván, del senador Núñez, como han querido instalar, sino que del Partido Comunista en el minuto que Lautaro Carmona lo hace propio. Y por lo tanto el gobierno, en opinión del Partido Comunista, debería presionar las ideas de una minoría mediante protestas callejeras y además, que ha pasado bastante colado, el senador Núñez dijo también que debían gobernar por decreto, es decir, identificar aquellas materias donde no se requiere el Parlamento y avanzar con más fuerza por ahí. O sea, en el fondo lo que nos están notificando es que quieren imponer su mirada a contrapelo de las mayorías del Congreso por decreto, lo cual, ¿qué tienen en común, Iván, ambas ideas? Básicamente que lo que no se logra por las urnas, o sea, lo que no se logra por la vía democrática, el Partido Comunista lo quiere lograr por la vía de los hechos, por la vía de la fuerza. Y eso obviamente es una visión profundamente antidemocrática, que yo creo que pone en una situación muy delicada al gobierno, porque el presidente Boric no puede amanecer, pues Iván, hablándonos de que quiere construir acuerdos, de que quiere fortalecer sus credenciales democráticas, y mientras tanto tiene durmiendo, por decirlo así, en la pieza principal de la moneda a un partido que propugna visiones antidemocráticas. Eso no es compatible, no es sostenible y creo que le hace mucho daño a la credibilidad del gobierno. Ya, es una interpretación posible a las palabras del senador Núñez. No obstante eso, también uno podría preguntarse en qué momento el Partido Comunista ha tenido acciones que estén más allá del juego democrático, más allá de que le guste el régimen de Corea del Norte, digamos. O sea, más allá de eso, pero son opiniones políticas. Otra cosa es en qué el Partido Comunista se ha salido del juego democrático en Chile, ha excedido sus credenciales democráticas. Pero mira, si uno mira la bitácora del PC, yo no quiero aburrir a los que nos están escuchando. Acuérdate que el año 2019 no solo llamaban a que renunciara el presidente en ejercicio. Un diputado de ese partido, sin un reproche institucional, publicó un tuit de un niño que dibujaba a una persona disparándole al presidente. No firman el acuerdo por la paz y nueva constitución. Cuando se constituye la convención, llaman a rodear la convención. Que en el fondo es rodear la convención, no es para saludar a los que van entrando y darles un abrazo, sino que en el fondo es presionarlo por la vía de los hechos. Después hacen un llamado a aprobar en la convención la moción cárcel para Piñera. Luego, ya asumió el presidente Boric, son los que amenazan al presidente Boric con llevarlo a la Corte Interamericana por revocar las pensiones de gracia que le estaban dando a violentistas. Reciben a Luis Castillo, indultado por el presidente Boric, una vez que sale de la cárcel, lo recibe un concejal del Partido Comunista, y como si esto fuera poco, porque yo creo que toda esta bitácora habla de un tono específico, la diputada Hertz, de nuevo, sin un reproche institucional, califica de negacionista al presidente Boric porque participa institucionalmente en un funeral de Estado de un presidente fallecido como Sebastián Piñera. Entonces, ¿cuál es la nota común? La nota común es que el Partido Comunista, en su esencia, en su corazón, sostiene que aquello que no se gana por la vía de los votos, o sea, aquello que la democracia no logra obtener, básicamente se tiene que imponer por la vía de los hechos. Y eso, Iván, es un planteamiento profundamente antidemocrático, que estima que la democracia es un instrumento al servicio de sus ideas, y que cuando sus ideas no avanzan, básicamente ellos las imponen por la fuerza. Y eso creo que no es coincidente con un gobierno que está llamando a construir unidad, a construir acuerdos. No existe correlación entre ambas cosas. Entonces yo creo que el problema que tiene el presidente Boric en el corazón de la moneda es que tiene un partido que hace un discurso público y sistemático absolutamente contradictorio con el empeño en que se supone está la mayoría del gobierno. Mira, hoy día leía que el socialismo democrático está incómodo. Era que no, ¿cómo no van a estar incómodos? Ahora, la pregunta es si de esa incomodidad va a surgir algo más que un par de declaraciones en la prensa, o efectivamente van a estar a la altura de exigir de parte del partido principal del presidente Boric una actitud coherentemente democrática. Ahora, una última cosa sobre este tema. Usted decía ayer, el presidente tendría que sacar al Partido Comunista del gobierno, y Lautaro Carmona dice, eso es antidemocrático, porque el diputado Chalper lo que quiere es ponernos una tarjeta, una especie de tag, digamos, o que por decreto el partido no exista, o que por decreto de él, digamos, de usted, digamos, el partido tenga menos posibilidades en las tareas republicanas y democráticas, y que eso es lo verdaderamente antidemocrático, su postura. No, mira, el Partido Comunista siempre se victimiza con esto. Nadie ha dicho que el Partido Comunista no tenga que existir.
Lo que yo pongo de manifiesto es que un presidente que llama a fortalecer la democracia y a construir acuerdos es difícilmente creíble con un partido que básicamente promueve exactamente lo contrario. Mire, si pasa lo mismo en la presidencia de la Cámara, ¿cómo se para la democracia cristiana? ¿Cómo se para el Partido de la Gente, que son partidos que en el corazón de su declaración de principios dicen que lo central es el fortalecimiento de la democracia, cuando uno de sus socios coyunturales para lograr un espacio de poder es un partido que básicamente se ufana de no creer en la democracia como algo en sí mismo, sino como un instrumento al servicio de sus ideas? Entonces, eso es lo contradictorio. A ver, cada uno en política tomará sus decisiones, pero lo que yo creo que hay que poner de manifiesto es que no es coherente, Iván, decir que usted quiere construir acuerdos con la oposición, mientras el principal partido de gobierno dice, mire, si mis ideas no se imponen, yo las voy a imponer por la calle o las voy a imponer por decreto. Ambas cosas son incoherentes y me parece que la democracia cristiana y el PDG están puestos de prueba en la Cámara de Diputados y en el gobierno el socialismo democrático está puesto a prueba. Porque mire, sí, cuando uno mira el cartel de la CUT, fíjese que la CUT está convocando a una marcha. Era que no. Y el eslogan principal es: aquí hay ciertos señores que se oponen a las reformas, por lo tanto nosotros las vamos a imponer por la calle. Oye, eso es lo más parecido a no creer en la democracia. Ahora está más o menos claro que las cosas no se imponen en la calle. Usted veía las marchas de No Más AFP y ahí estamos con la reforma previsional todavía, casi prácticamente 10 años después, un poco más. Mire, sí, entonces, sí, tampoco hay una presión verdadera. Sí, un partido tiene derecho a convocar a sus militantes, adherentes, simpatizantes a la calle para hacer una manifestación, digamos, es parte de la libertad de expresión también, ¿o no? Totalmente de acuerdo, pero distinto es que el principal partido de gobierno diga que el gobierno tiene que provocar protesta social para favorecer su agenda, y segundo, diga que tiene que gobernar por decreto. En castellano, que tiene que saltarse las mayorías democráticas del Congreso. O sea, cuando en el Congreso se configuran mayorías democráticas adversas a mis ideas, yo me impongo por la fuerza. Y ese es un predicamento profundamente antidemocrático, que yo francamente creo que tiene una raíz profunda, Iván, que es que el Partido Comunista se convenció que van a perder el gobierno y por lo tanto lo que están es fortaleciendo un nicho de apoyo pensando en la oposición al próximo gobierno. En eso están, y por lo tanto la pregunta no es qué va a hacer el Partido Comunista, porque a mí en lo personal nada de esto me sorprende viniendo del Partido Comunista. La pregunta es qué va a hacer el presidente Boric al respecto, y la pregunta es cuánto el socialismo democrático, a diferencia de lo que les pasó en el 2019, cuando fueron vagón de cola de estos predicamentos, cuánto hoy día va a estar en posición de exigir que aquí realmente se tenga un comportamiento coherentemente democrático. ¿No le parece que la respuesta de los ministros ha sido taxativa en esto? Mire, a mí me gustan más que en este tipo de cosas tan centrales los que hablen sean los presidentes. Y para qué decirle, ojalá alguna vez hablen los voceros, porque hasta pongámoslo así, la impertinencia que se cometió con los apellidos de ciertos grupos familiares los tuvo que salir a aclarar la ministra del Interior. Entonces uno esperaría que en esto la vocera, que además da la coincidencia que pertenece a ese partido, haga las aclaraciones, pero me da la impresión que quizás sería pedir mucho. Estamos con el diputado Diego Chalper, que ya no es secretario general de RN, lo quiero llevar al tema municipal. No soy secretario general de RN, no. Así que hablo por mí nomás. Exactamente, por eso, ya no lo es, pero conoce bien estas materias. Uno, el alcalde de Lo Barnechea, afectado por una situación familiar y personal muy dolorosa, decide no repostular. ¿Se podría abrir un nuevo campo de batalla para la derecha, así tipo Las Condes? ¿Cómo lo ves? Ojalá que no puedan, porque yo por lo menos creo, primero, valorar la entereza y la gestión que ha tenido el alcalde Lira en Lo Barnechea. Sus decisiones, por supuesto, se respetan, pero yo espero que nuestro sector político entienda que tener nuestra atención política y electoral centrada en las comunas donde probablemente va a ganar un candidato de derecha, más allá de la figura concretamente, me parece un error profundo. O sea, ojalá la competencia, la efervescencia tenga que ver con quién va a ganar en Peñalolén, con quién va a ir a competir en Huechuraba, con quién va a ir a competir en Maipú. O sea, yo considero que la señal que se da de tener el foco de la conversación puesta allá es simplemente muy lamentable. Y yo quiero advertir otro problema que estoy observando, Iván, que me parece muy preocupante. Aquí hay algunos que están básicamente vitrineando algunas tiendas para ver qué terno se van a poner en el próximo gobierno. Y yo le diría, mire, ¿sabe qué más? Cuelgue el terno, póngase la zapatilla y váyase a competir. Ojalá la alcaldesa Matei y todos los líderes de mi coalición sean súper claros. Aquel que no está dispuesto a competir, que no está dispuesto a hacer una cosa realmente valiosa, ir a competir a comunas difíciles, incluso a riesgo de perder, que se olvide ponerse un terno en 2 años más. Porque aquí lo que a mí me impresiona es que hay algunos que sienten que se están guardando para una eventualidad como esa, y yo les quiero decir que si no nos va bien en la municipal,
no nos va bien en la elección regional, lo otro se pone en serio riesgo. Entonces, ojalá, yo no soy nadie para dar consejo a esta envergadura, pero ojalá la alcaldesa Matei lo diga así de claro. El que no está dispuesto a ponerse las zapatillas, difícilmente después va a estar en condiciones de ponerse terno. ¿Usted entendió la alusión de la alcaldesa Matei a propósito respecto de que podría haber un fraude electoral si la elección de octubre se hacía en 2 días? Mire, yo creo que la alcaldesa prendió una nota de alarma en un tema en donde yo creo que hay que hacer una reflexión. A ver, ¿qué me pasa a mí? Que cuando las cosas funcionan bien, hay que ser sumamente cauteloso para arreglarlas, ¿ah? Entonces yo le voy a contar una experiencia personal. Cuando estábamos construyendo la reforma constitucional que bajó el acuerdo por Chile, a mí me tocó interlocutar con el presidente del CERVEL y con el CERVEL a propósito de cuáles eran los plazos que teníamos que cumplir en los distintos hitos electorales para que el CERVEL estuviera en condiciones técnicas y fácticas de implementarlo. Y la verdad es que ahí se produjo una discusión donde el CERVEL tenía una posición, pero nosotros desde la política teníamos otra posición y finalmente se llegó a algo que no dejó del todo satisfecho al CERVEL, pero se pudo implementar. Bueno, a mí me pasa que aquí tiene que ocurrir lo mismo. El CERVEL tiene que ir a exponer al Congreso cuál es la problemática que ve, cuáles son las necesidades que ellos ven por su experiencia indiscutible, se requieren para implementar bien la elección y bueno, tendremos que deliberarlo. Pero yo creo que se ha adelantado demasiado esta discusión porque hasta acá yo lo que espero es escuchar los argumentos de Andrés Tagle, ver por qué él observa que no bastaría con poner más cámaras secretas, con incorporar más locales de votación, con extender la jornada de votación electoral. Escuchemos esa argumentación y después nos pronunciamos. Yo creo que en esto, Iván, para serte honesto, ha habido demasiada precipitación y lo que falta es escuchar bien cuáles son los argumentos que tiene el CERVEL para estar sugiriendo una cosa como esta. Por eso mismo parece un paso en falso poner en duda, poner una sombra de duda sobre un sistema electoral que es bastante eficiente y que tiene un enorme prestigio, digamos. O sea, yo creo que hay que cautelar con toda la decisión uno de los activos más importantes de Chile, que es que sus elecciones son indiscutibles. Y eso es algo que otras democracias del continente a veces han tenido algunas dificultades. Y por lo mismo, yo creo que hay que escuchar al CERVEL, hay que escuchar cuáles son sus argumentos técnicos, pero al mismo tiempo hacerle ver al CERVEL preocupaciones legítimas de personas que están en los distintos territorios del país, que están en las distintas comunas y que obviamente tienen una mirada que hay que también considerar. Oiga, lo último, porque sé que tiene un compromiso de carácter familiar. ¿Usted, dentro de RN, es de los que está por apoyar desde ya una candidatura de Evelyn Matei? Yo lo que estoy es ir viviendo cada temporada de Netflix de una, Iván. Quizás me he puesto... Entonces, la temporada 2024 se llama Elección Municipal. En esa temporada me parece a mí que el rostro principal es la alcaldesa Matei, porque indiscutiblemente nuestros candidatos de todos los partidos van a querer estar junto a ella para transmitirle a sus electores en Rancagua, en Huechuraba, donde sea, que si esa persona gana, va a construir una gestión municipal al modo de Evelyn Matei. Por lo tanto, a mí me parece que ese tiene que ser el predicamento central, que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que tiene una enorme valoración ciudadana, sea la protagonista de esta temporada municipal, tenga un rol predominante, porque indiscutiblemente nuestros candidatos a alcalde, a concejal y a gobernador regional, Iván, acuérdese de mí, la van a poner en todos sus espacios publicitarios porque se lo tiene ganado por la buena gestión que ha hecho en la Municipalidad de Providencia. 7:55, el diputado Diego Chalper de RN esta mañana en Mesa Central. Diputado, muchas gracias por la gentileza.